Hijo del Santo Dios, el eterno Rey, Dios verdadero en toda su esencia. Te alabamos hoy, tu pueblo y tu grey. Sé exaltado por coro celeste, sé exaltado con bella canción. Te alabamos, tu pueblo te ama, digno eres siempre de gloria. Amén. Sé exaltado, Espíritu Santo, eres el guía fiel y consolador, que nuestras vidas te den alabanza, por toda eternidad mereces honor. Sé exaltado por coro celeste, sé exaltado con bella canción. Te alabamos, tu pueblo te ama, digno eres siempre de gloria. Amén. Digno eres siempre de gloria. Que ese sea el sentir de la iglesia. El Señor es digno de gloria. Bueno, a principios de mes terminamos el curso de homilética en el Instituto Bíblico y algunos de los estudiantes entregaron todos sus requisitos y sus tareas, lecturas, etc. Pero les falta el examen final. Y el examen final es una predicación, obviamente expositiva y de lo que aprendieron en este semestre. Y hoy tenemos al primer valiente. Pásale, César. Va a predicarnos la palabra de Dios. Estoy muy animado. Estoy orgulloso de los estudiantes y deseoso de que Dios los use grandemente para su gloria. Pasa, César. Dios te use. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo y privilegio, ¿verdad?, de estar escuchando, estudiando la palabra de Dios. Y hemos visto durante estos tiempos, ¿verdad?, que hemos experimentado, pero gracias a Dios que estamos aquí para escuchar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 5, y en cuando tengan el pasaje se ponen de pie, por favor. Romanos capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Yo voy a leer y ustedes me siguen, por favor, con su vista a la lectura. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar delante de ti. Y Señor, porque un día nos alcanzaste, Señor, estábamos perdidos, pero gracias porque tu misericordia nos alcanzó, Señor, de ser hechos tus hijos. Gracias por la salvación. Gracias porque todo lo que hemos recibido viene de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual, Señor, nos regocijamos y queremos seguir aprendiendo de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en esta noche y que seamos, Señor, más como Cristo, que aprendamos de ti, traiga convicción en nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos creyentes, Señor, que puedan servirte de una manera que te agrade, Señor, que seamos luz en este mundo y que, Padre, que tú seas glorificado en esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al escuchar sermones, hermanos, tratando de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, es un privilegio, ¿verdad? Y por otro lado, estamos delante de un Dios que es un Dios que está airado contra el impío, así como vemos en las Escrituras. Desde la caída de Adán y Eva, hemos visto cómo el ser humano ha estado batallando en este mundo, ¿verdad?, por la consecuencia del pecado. Y vemos también de que el hombre siempre ha estado buscando la paz. Paz como vivir reposadamente, como dice la Escritura, aquí en este mundo, pero lamentablemente lo que nosotros encontramos en este mundo es una paz temporal, porque esa paz no viene de Dios. Y por otro lado vemos la religión. La religión prácticamente dice al hombre de que tiene que ser bueno, ético o moral para buscar la aprobación de Dios, y a través de eso Dios nos podría pues dejar en el cielo, ¿verdad? Pero no es así. Las Escrituras nos muestran claramente de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia nos ha sido dado para que nosotros veamos cómo ser nuevamente reconciliados con Él. Es lo que vamos a considerar aquí en el capítulo 5. Observen nuestro texto, por favor. Si pueden dejar un separador ahí, vamos a estar regresando al observar otros pasajes. Noten en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Noten, vamos a dar el énfasis a la palabra paz aquí. Pero antes, justificados pues, la palabra pues nos lleva a los capítulos 3 y 4, donde el apóstol Pablo ha estado exponiendo que la salvación es por fe únicamente. Es lo que nos explica el apóstol Pablo aquí. Noten en el versículo 10 del capítulo 3, donde el apóstol Pablo está enseñando cómo es nuestra condición delante de Dios. 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el versículo 16 del mismo capítulo 3, versículo 16 dice: quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Noten cómo nosotros estamos perdidos aquí en este mundo sin Dios. Pero Dios nos ha dado la esperanza, la salida, podríamos decir, cómo nosotros podemos escapar de este mundo. Nuevamente en el versículo 1, justificados pues por la paz, dice, y esta palabra paz, algunos han sugerido de que está hablando de una tranquilidad de mente, un cierto sentido emocional, psicológico, pero no está hablando el apóstol Pablo aquí. La palabra paz que vemos aquí está hablando de una relación. Es lo que estamos
viendo aquí, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, hermanos, el hecho que estamos aquí en esta iglesia no quiere decir de que somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente, si usted ha venido a Cristo por fe, confiando en su obra perfecta, usted es salvo. Pero a veces, hermanos, llegamos a pensar de que la fe más obras más, ¿cómo depende me comporto aquí en este mundo? Eso no es salvación, porque estamos agregando algo más a la obra de Dios. Entonces, ¿por qué llegamos a pensar eso? Porque nos falta el conocimiento de las Escrituras. Por eso es que llegamos a pensar la fe más, obras más, ¿cómo depende me comporto aquí en este mundo? Pero la palabra de Dios no enseña eso. Tenemos paz con Dios. Bueno, si usted ha venido a Jesucristo en fe, entonces, ¿qué teníamos antes de la salvación? ¿Cómo estábamos delante de Dios antes de venir a Cristo? Porque vemos aquí que el apóstol Pablo dice que tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir de que está hablando a un grupo de personas que ya son salvas. Tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué teníamos antes de la salvación? Vamos a considerar cómo Dios está airado contra el pecador, contra el impío. Vamos a ver primeramente en Romanos 1:18. Noten cómo Dios está airado contra el pecador. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También en Salmos 2:4, esta es una profecía de nuestro Señor en su segunda venida. Salmos 2. Versículo 4 y 5 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Estamos dando el énfasis aquí del enojo de Dios contra el pecador. Noten cómo Dios está airado contra el impío. Y lo que vemos aquí, hermanos, al conocer el Dios enojado contra los pecadores, damos a entender de que tenemos que exponer claramente a las personas, por ejemplo, cuando salimos a evangelizar, de que tenemos que hacer saber a la gente de que está en problemas con Dios. Porque otras sectas enseñan o a las personas dicen que ven a Cristo, Cristo va a bendecir tu matrimonio, te va a prosperar. Esto no es el mensaje primeramente del que la gente tiene que escuchar. Tenemos que enseñarles de que Dios está en problemas con estas personas. En Deuteronomio 32, noten en Deuteronomio 32, Deuteronomio capítulo 32. De los versículos 19 al 22. Deuteronomio 32, versículos 19 al 22. Y lo vio Jehová y se encendió en ira porque el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Noten cómo Dios nos escribe. Está hablando de los hijos de Israel aquí, pero por supuesto que aplica a nosotros.
Ellos se movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Dios, y arderá hasta las profundidades del Seol. Es lo que Dios nos demuestra aquí, y claramente de que Dios es un Dios de amor. No tenemos que olvidar eso, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos que ver el Dios de ira también. Amén, amén. En Efesios 5, versículo 6, Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermanos, vemos aquí en el versículo 8, porque en otro tiempo dice, erais tinieblas. Nosotros éramos también, o estábamos en tinieblas antes de venir a Cristo. Y Dios nos recuerda de que seamos luz aquí en este mundo. En Apocalipsis, noten cómo nuestro Señor Jesucristo va a destruir este mundo cuando venga en su segunda venida. En Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, 15. 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando de Cristo aquí. Hermanos, si usted ha venido a Cristo, usted no va a experimentar la ira de Dios. Dios ha provisto el camino y está en su Hijo Jesucristo. Pero si usted no ha venido a Cristo, usted tiene que enfrentar la ira de Dios, porque Dios va a venir a destruir a este mundo, y todo aquel que no viene en arrepentimiento es aquel que va a experimentar esto. Sigamos en Salmos 7, Dios nos define exactamente aquí en Salmos 7:11. Salmos 7:11. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y al observar estos versículos parece ser que no tenemos una esperanza, porque al ver a nosotros mismos cómo estamos, en qué condición nos encontramos, vemos que parece que no hay una esperanza para nosotros. Sin embargo, hay una esperanza. Regresemos al texto, por favor, en Romanos capítulo 5. Ahora que tenemos paz con Dios, como les decía, ¿es algo que nosotros hicimos para satisfacer la furia de Dios? ¿Será que algo hicimos para eso? No, hermanos, nosotros no hicimos nada. El que hizo todo eso para satisfacer a Dios es Jesucristo, por sus obras en el cruz del Calvario. Lo que les satisfizo a él fue la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Dios derramó su furia, su ira sobre su Hijo. Y a través de eso, Él tomó nuestro lugar, por decirlo así.
Él tomó nuestro lugar porque es el único que podía pagar nuestra deuda, es el único que pudo pagar. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, de que Cristo es nuestro Salvador. Ahora, en Cristo nuestro pecado fue penalizado, el pago completo fue llevado a cabo, Dios fue satisfecho por el precio que fue pagado. Eso vemos en los evangelios, cómo Dios trató a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vemos que ahora que tenemos paz, eso quiere decir de que ya hemos sido reconciliados con Dios. Eso es lo que vemos también ahora que estamos en una relación con Dios, ya hemos sido reconciliados, ya estamos en la familia de Dios porque nos ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en el versículo 1 al final, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a Él, debido a Cristo, es que somos salvos. En Colosenses dice, en el capítulo 1, por favor, noten en la carta a los Colosenses, Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermanos, de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo. También vemos en Efesios 2:14. Efesios 2:14 al 17. Hablando de Cristo también dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es el privilegio que tenemos, hermanos, de que Dios nos alcanzó un día por su misericordia. Usted no hizo nada para venir a Cristo. Dios hizo todo para reconciliarnos con Él. Es lo que el mundo necesita escuchar, hermanos, de que Dios está con las manos abiertas a todo aquel que viene a Cristo. Y ahora que somos reconciliados con Dios, también nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Esto es salir a predicar el evangelio. Eso vemos en la segunda carta a los Corintios. Noten por favor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 18, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos ha encomendado, hermanos, el Evangelio. El Evangelio está prácticamente hablando de buenas noticias, cómo el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Ese es el Evangelio. También, y esta reconciliación es eterna, hermanos. La promesa de Dios es eterna. Y Dios nos enseña también, ahora de que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, Él también nos mantiene reconciliados con Dios, porque Él, su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, Él intercede por nosotros todos los días, porque todos los días pecamos, hermanos. Vemos en Primera de Juan, vayan en Primera de Juan, por favor. En el capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo es debido a Cristo, hermanos. Todo es debido a Cristo. Entonces vemos que aquí Cristo nos mantiene la reconciliación con Dios. En Hebreos 7:25 también. Hermanos, lo que vemos o la esperanza que tenemos es que Dios va a cumplir su promesa. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 8:12 también vemos un pasaje que nos afirma que dice, versículo 12, 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es el que ha prometido a nosotros, hermanos, de que cuando nos perdona de una vez. No es como nosotros que a veces nos arrepentimos, ¿verdad?, de cualquier acción que nosotros hacemos. Pero Dios dice aquí que en el versículo 12, 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Es lo que Dios nos promete. En el mismo libro o carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 17, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuevamente vemos la promesa de Dios. Como primer punto hemos visto la palabra paz. Como les decía, ahora tenemos paz con Dios. Y vamos a ver otra palabra también. Pueden regresar por favor a nuestro texto bíblico, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra entrada aquí se refiere, hermanos, ahora tenemos el privilegio de ir delante de Dios personalmente. Quizás esta palabra no es tan impactante para nosotros ahora, pero
a los judíos, cuando se escribió esta carta, para los judíos sí fue impactante porque ellos conocían a un Dios inaccesible. Vemos en Deuteronomio, Éxodo, cuando Dios hizo el tabernáculo, cuando estableció el tabernáculo en su lugar, los gentiles podrían llegar a un cierto punto, no más. Igualmente las mujeres, los hombres, solo un sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces el judío aquí, el apóstol Pablo está hablando con un judío imaginario, podríamos decir. El judío no podría creer esto de que podía entrar a la presencia de Dios directamente, porque él conocía a un Dios inaccesible. Sin embargo, ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios sin necesidad de ir con alguna otra persona para que esa persona nos ayude a entrar en la presencia de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos el acceso ahora. La palabra entrada aquí se refiere a acceso. Tenemos acceso a Dios directamente. Hay un pasaje que nos podría ayudar para entender esto en Éxodo 19, cuando Dios está dando las ordenanzas a Moisés aquí en Éxodo 19. Está largo el pasaje, pero solo vamos a leer del 19, 23 hasta el 25. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se le dijo al pueblo. Aquí vemos, desde el versículo 1 del capítulo 19, Dios está demostrando al pueblo su santidad total. Por eso es que no cualquier persona podría entrar en la presencia de Dios. Entonces, el que nos abrió el camino, el acceso, fue nuestro Señor Jesucristo. Noten en el Evangelio de San Mateo, habla del velo, aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. San Mateo 27, 5. Perdón, es 27, 51. San Mateo 27, 51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hablando del velo cuando fue rasgado, cuando murió nuestro Señor en el cruz del Calvario, cuando pagó nuestros pecados, el velo fue rasgado. Eso está hablando de la entrada, del acceso que Dios nos ha dado. En Hebreos 4:16 también está hablando aquí el autor, Hebreos 4:16. Noten cómo el escritor está diciendo a estos judíos aquí: acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten aquí que está hablando específicamente a los creyentes. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso, ahora tenemos acceso a Dios. Hebreos 10 también, Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Ahora, hermanos, para aplicar este mensaje, si usted está aquí o aquel que está escuchando, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, si nosotros realmente hemos venido a Cristo, porque solo a través de eso nosotros podemos gozar o experimentar la certeza de la salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. A veces el pecado nos mantiene alejados del Señor, pero por otro lado es porque usted no ha sido reconciliado con Dios. Así que les animo a que ustedes se examinen a sí mismos, así como vemos en 2 de Corintios 13, por favor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es necesario, hermanos, es necesario. Como les decía, al estar aquí no significa que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, porque muchos piensan de que al estar involucrados en una iglesia, tener privilegios, estar ocupados, pero eso no significa que nosotros hemos venido al arrepentimiento a Dios. Si notan en los evangelios de Mateo, Lucas, San Juan, Cristo estuvo discutiendo más con los fariseos y ellos estaban muy ocupados en la religión. Y de igual manera podríamos estar nosotros muy ocupados, pero alejados de Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, Cristo está invitando al pecador para que venga en arrepentimiento a Él. Noten en Isaías 1:18, en contexto aquí, el profeta Isaías está hablando del pueblo de Israel. Isaías 1:18. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero lo que vemos aquí es la invitación de Dios, hermanos. Noten la importancia de esto. Es Dios que está extendiendo la invitación al pecador. Venid luego, dice Jehová. En Apocalipsis 22 vemos la última invitación. En Apocalipsis 22 es la última invitación que vemos en las Escrituras que nuestro Señor da. Apocalipsis 22, 17. Este es el último invitación, hermanos, para el ser humano. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua aquí está hablando de las Escrituras. Que Dios nos conceda la fe para que nosotros
podamos ser reconciliados con Él. Que Dios nos anime, y al entender esto, hermanos, de que estamos delante de un Dios furioso, pero a la vez misericordioso, de gracia, eso nos podría animar a servirle de corazón. Si Dios nos ha salvado, hermanos, pidámosle en oración para que Él nos mueva, nos motive para servirle de todo corazón. Ahora que estamos en la familia de Dios, ahora que somos hijos de Dios, sirvámosle con un corazón sincero, hermanos. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por recordar que tu misericordia, Señor, siempre está aquí en este mundo, mientras que, Padre, nuestro Señor no viene. La invitación está disponible a todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento, Señor. Gracias por tu misericordia y por la obra perfecta de Jesucristo, que fue en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ahora nos has reconciliado contigo, y pedimos que nos traigas convicción, que Señor, que nos animes a seguir adelante, y que cada cosa que hagamos sea por amor a ti, Señor, porque hemos entendido que todo lo que tenemos es debido a Cristo, Señor, porque es el que nos reconcilió y el que pagó nuestros pecados. Señor, bendice a cada oyente que estuvo aquí en esta noche, y que, Padre, sigas bendiciendo tu palabra y nos anime, Señor, para seguir alabándote, Señor, que Cristo sea exaltado durante el servicio. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Dios te usó. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno al Señor y alabarlo. Vamos a cantar el número 394. 394. Dice, hermanos: dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia,
oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Amén. Hermosos himnos. Bueno, pueden sentarse, vamos a tener los anuncios. Hay algunos matrimonios que están celebrando aniversario estos últimos días del año. Les pido que recordemos a Judith y Poli Flores, que celebran 17, y a Leti y Rubén Flores, que celebran 19, el 29 de diciembre. Judith y Polito están celebrando hoy mismo. Felicidades, hermanos. También Silverio y Rebeca, ellos celebran 4. Y ellos celebran el día 30 de diciembre. Muchos nos acordamos de esa boda, ¿verdad, hermanos? Al aire libre, un poquito fresco y inolvidable, pero hermosa. Y bueno, también les pido que recordemos a Emily González, hija de Blanca y Jaime González. Ella cumple el 28 de diciembre. Y también a Priscila, le cantamos en la mañana, cumple 8 añitos, ¿verdad, Priscila? 8 añitos cumple Priscila, y ella celebra también su cumpleaños hoy. Ya le cantamos esta mañana. Felicidades, Priscila. Y Hannah, su hermana, celebró su cumpleaños ayer. Eliseo el 24, el día de Nochebuena. Y bueno, a todos felicidades, qué bendición que están celebrando su cumpleaños. El miércoles tenemos servicio, y el miércoles cae a 30, es día 30, casi el último día del año. Vamos a dejar el servicio allí. El día 30 tenemos el último servicio del año, y va a haber tiempo de traer testimonios. Traiga un corazón agradecido. Yo creo que todo lo tenemos, hermano. Ha sido un muy buen año, no en asuntos de salud, pero en asuntos de unidad, asuntos de oración, asuntos de humillarse, quebrantarse delante de Dios, asuntos de tomar decisiones para Dios. Ha sido un buen año. Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, no nos ha dejado, nos ha provisto. Muchos perdieron trabajo y nunca les faltó comida, nunca les faltó provisión. Ha sido un buen año, hermanos. Y oro a Dios que este servicio de fin de año, el día 30, miércoles a las 7, traigamos un corazón agradecido y podamos compartir con la congregación lo que Dios ha hecho. Vamos a tener tiempo de oración también. Yo anticipo el tiempo de oración, caer de rodillas ante Dios y agradecerle por este año y pedirle por el que entra, ¿verdad? Que no sabemos qué viene, pero obviamente vamos a entrar otro año todavía con todas las secuelas de lo que pasó este año. No se acabó todo, ¿verdad? Pero todo sigue adelante. Sigamos adelante en el Señor. Vamos a venir al servicio el día 30, miércoles. Este año no va a haber servicio como en otros años. El último día, tener un convivio, cenar juntos. Estoy evitando compañerismos para que no haya propagación de COVID y podamos protegernos unos a otros. Es lo mejor que podemos hacer ahorita. Estemos orando unos por otros también. Muy bien, hermanos. Así que vamos a visitar ahí atrás la Alfolí. Ha sido una bendición poder ver a Dios también proveer las necesidades de la iglesia y cada mes ver a Dios proveer para los misioneros, y estoy agradecido con Dios por eso. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. El miércoles va a haber una clase para niños también, y agradezco a Dios por la hermana Daisy que está enseñando. Se enseñó en inglés y fue de bendición. Nuestros hijos
muchos entienden mejor inglés, ¿verdad, hermanos?, que español. Y yo estaba pensando, la iglesia, nuestro ministerio, es enseñar la palabra de Dios, y yo creo que en el idioma en que mejor la entiendan, ¿verdad? Y a veces el idioma que mejor entienden los muchachos es el inglés. Así que estamos orando para seguir adelante, para que nuestros hijos crezcan y conozcan al Señor, entiendan la palabra de Dios y estén llenos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, a despedirnos en oración. Gracias por su presencia, y vamos a seguir orando por la familia de René. En la mañana lo mencioné, no sé si todos estuvieron aquí, pero su hermana falleció el día 25, ¿verdad, hermano René? Allá en México, un poquito mayor que él, falleció de COVID. Allá en México estemos orando por su familia y también por todos ellos que están saliendo de COVID, su hermano todavía batallando, Rigoberto y Miguel con COVID, estemos orando por ellos y otros que ya están de regreso. Me da gusto ver a la familia Ruiz con nosotros, otros que ya están aquí también de regreso. Y bueno, ha sido un año de luchas, hermano, de batallas, pero como dice la palabra, de benecer, hasta aquí nos acompañó Jehová. Sí, hermano Mauro. También seguimos orando por la familia Fornarius, la hermana que o sea, ella está enferma por COVID. ¿La familia qué, hermano? 2 hijos de la esposa del pastor Mario Arjona. Oh, sí, cierto, la hermana Arjona, Marinés Arjona, y su hijo y su hija. Sí, estamos orando por ellos, amén. Bueno, ¿alguna otra petición? Sí, hermana Alma. Sí. Ok, sí, hermana, ¿cómo no? Ok. Bueno, Padre, gracias porque tenemos entrada por la fe a esta gracia, la justificación, y no solamente la justificación, pero como se nos predicó esta noche, la relación restaurada con Dios, el poder entrar a tu misma presencia y allí, Señor, descansar, porque tú eres Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, pero también en este pasaje de Romanos 5 podemos ver que la esperanza no avergüenza, la paz de Dios fue derramada, y en contexto, Señor, es interesante ver las pruebas por las que estaba pasando la iglesia en Roma. Y gracias porque en las pruebas tenemos la justificación, tenemos la paz de Dios y nos podemos gloriar en ti, Señor. Señor, ayúdanos a gloriarnos en ti, a saber que podemos perder muchas cosas, pero no te podemos perder a ti, Señor. Nada ni nadie nos puede arrebatar, nos puede quitar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Dios, que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Dios, pido que nos lleves con bien y estés con cada uno de los enfermos. Dale consuelo a la familia de mi hermano René en México y a toda su familia aquí también, que están en luto, conmovidos por su familiar que partió con el Señor. Señor, consuélalos. También está, Padre, con la hermana Arjona, la hermana Marinés, su hija y su hijo, que están batallando con COVID. Y también, Señor, te pedimos por todas las peticiones que hay en nuestro corazón. Padre, sabemos que estamos en vísperas de un año nuevo. Ayúdanos a entrar este año, Señor, con deseo, con ánimo de que sea un año mucho mejor en cuanto a nuestra relación contigo, en cuanto a nuestro discipulado, en cuanto, Señor, a nuestro servicio a ti. Y Padre, gracias por esta noche, el maravilloso, bendecido mensaje que escuchamos. Por favor, úsalo para edificación y ánimo de la iglesia, y gracias por César, y síguelo usando, Señor, síguelo bendiciendo, y pido que predique muchos años más para tu gloria y para la expansión de tu reino.
y Padre, para que almas sean salvas. Y Padre, todo te lo pedimos en el nombre preciosísimo del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gracias por su presencia. Allá atrás hay planes de lectura anual. Si alguien no recogió su plan de lectura, allá atrás hay planes de lectura anual.